auspicio de Omni Hospital, Honramos la Vida, presentamos la entrevista del día. Y tengo el gusto, pues, de estar con Jennifer Vargas. Un momentito, Jennifer. Omni Hospital cuenta con un centro de diagnóstico ubicado frente a San Marino, con servicios de laboratorio clínico, medicina familiar y nutrición, atención de primera, horarios de lunes a viernes, de 7 a 19 horas y sábados, de 7 a 2 de la tarde. Jennifer Vargas es nutricionista, es una doctora nutricionista del Omni Hospital. Pues vamos a tratar este tema que es tan interesante, mitos y verdades del ayuno intermitente. Esta es la pregunta del millón, porque ese es más o menos como la dieta Scardel de los 80, que era tan famosa, ahora se ha hecho famosísima y ha cogido una fuerza y un furor y defensores a rabiar el ayuno intermitente. Mitos y verdades, Jennifer, bienvenida. ¿Cómo estás, Mariela? Bueno, sí, justamente elegí que sea este tema porque está siendo motivo de muchos debates, no solo en la población en general, sino en la parte médica, ¿no? La verdad es que los resultados, porque lo que nosotros podemos decir, conseguir firma, que si sirve o no sirve, es lo que es basado en la evidencia, lo que ven varios estudios de muchas personas, si es que realmente sirve o no, ¿ya? Suele tener mucha adherencia y puede ser como muy popular porque logra... Un ratito, estoy teniendo problemas de robotización del audio. No sé si Ricky podrías tal vez tú acercarte a la compu para poder tener mejor audio. ¿Ahí? Yo creo que es mejor opción. Mejor. Sí. Listo. Bueno, entonces te decía... Hay que acercarse a las computadoras. Es muy importante... ver la evidencia científica que dice acerca. La verdad es que es súper controvertida, no hay cómo definir en este momento, decir que es totalmente malo o totalmente bueno, ¿ya? Lo que hay que tener claro siempre es en quién lo vamos a usar y que el ayuno no es simplemente no comer un par de horas. Lo que sí está súper claro en cualquier método que elijamos, cetogénica, paleolítica, ayunos, y además, si mi objetivo es perder peso, ¿ya? Yo tengo que crear una restricción calórica, o sea, tengo que comer menos de lo que gasto, ¿ya? Entonces, los horarios en que yo elija comer tienen que tener las calorías que yo necesito y no de más, ¿ya? Porque si queremos hacer solo ayuno, no vamos a obtener ese resultado, ¿ya? Mira que hablando de los islámicos, que ahora hablamos tanto de los islámicos en estos últimos 2 días, ellos tienen su famoso Ramadán. ¿Ok? En el Ramadán no pueden comer ni tomar agua, hacen un ayuno de casi 22 horas, ¿ok? O yo no sé de cuántos más. Pero durante esas 4 horas que comen tanto que tienen que ir a las urgencias médicas, porque realmente se atracan de comida. Entonces, lo que tú dices es un punto muy importante. Está bien que hagas ayuno, pero no puedes en el tiempo que comes comer desorbitadamente. Exacto, al menos que en el caso de ellos, bueno, que tampoco te lleva urgencias, pero si es por un tema religioso, cultural no y todo, no quieres bajar de peso, está bien. De ahí es tanta la controversia médica que en realidad se están discutiendo, o sea, en lo que sirve y que está comprobado que sirve en determinados pacientes en bajar de peso. De ahí hay mucha polémica acerca de si mejora o no el tema de la diabetes, hipertensión y demás, ¿ya? Incluso se está hablando de usarlo en pacientes con cáncer, con los cuales hay que tener mucho cuidado, porque los pacientes con cáncer suelen tener déficits nutricionales, ponerse desnutridos durante el tratamiento. Pero, como siempre digo, hay que tener claro el objetivo. En ellos, el objetivo no es perder peso, pero parecería que durante los días que reciben quimioterapia, podrían mejorar la respuesta de la célula al tratamiento, al fármaco, lo cual es buenísimo, ¿ya? Pero si uno lo hace de una manera programada, o por ejemplo, nosotros cuando sabemos y conocemos a un paciente que va a ir a una quimioterapia, nosotros aprovechamos los días previos, porque normalmente el paciente suele tener náuseas, apetencia, estrés, ansiedad, y puede no comer durante los días de la quimio, ¿ya? Entonces, no se contrapone usar el ayuno intermitente si previamente preparamos al paciente nutricionalmente en los días que no está recibiendo y que a mí no me interesa que baje de peso, para después hacer un ayuno, ¿no? Una pregunta. El ayuno es súper activo, ¿no?
Para un paciente de cáncer, todavía estoy teniendo problemas de audio, pero vamos a tratar de hacer las preguntas concretas. Para un paciente de cáncer, ¿cuántas horas de ayuno diario se les recomienda? O sea, te cuento que no hay mucha evidencia y hay muchos estudios muy distintos con los diferentes ayunos, porque hay ayunos de 12 horas, que es el más viejo, diría yo, ¿no? No comas después de las 6 de la tarde. ¿A cuántas veces no hemos dicho lo mismo? Y ahí desayunamos, ¿no? Hay ayunos de 16, ayunos de días alternos. Entonces, no hay como un consenso porque los estudios son en corto tiempo de diferentes tipos de ayuno como para decir, ¿no? Yo siempre creo que es importante que en esta decisión participe el paciente, ¿ya? Y que él pueda ver también, según la historia clínica que hagamos, la evaluación nutricional, ¿ya? A ver cómo le iría mejor a ese paciente, qué tipo de ayuno le permitiría pasarla de mejor manera y no estresarlo más. Claro, ok, pero el ayuno recomendado no puede pasar, según lo que tengo entendido, en mujeres de más de 14 horas, tengo entendido, porque eso puede afectar hormonalmente. Hay una pequeña evidencia que supuestamente las mujeres, más bien lo que yo he leído es que las mujeres reaccionamos mejor a ese tipo de ayuno, ¿ya? Bajando algunas hormonas que estimulan el hambre, algunas hormonas orexígenas, ¿ya? Pero hay unos que dicen que sí, otros que no, ¿ya? Ya te digo, es importante que en esta evaluación participe el paciente a ver cuál tipo de ayuno le sugiere. Hay de diferentes, hay de horas, que es el que más, 16-8, que es el que más se utiliza, e incluso hay de días de comer y otros días de no comer, ¿ya? Vamos a elegir el paciente, ¿ya? No es mejor ni peor que otra técnica mientras tenga la restricción alimentaria, ¿ya? Está muy de moda porque también los defensores, como tú dices, hay muchos que defienden, aparte de la restricción calórica, creen y sostienen que y algunos estudios dicen que sí es así, que no solo que impactan en el equilibrio energético, sino que cambia un poquito ya el control energético ya a nivel central, ¿ya? De disminuir un poco las neuronas que producen hambre, de que te mandan a comer, ¿ya? Pero en cambio otros estudios dicen que no, ¿ya? Entonces yo siempre digo, hay que elegir al paciente. Por ejemplo, si a mí me dices que ayune, me muero, lloro, me estreso, ¿ya? Entonces yo no sería un paciente para ayunar porque me dices, hazte un laboratorio y ya salí de mal genio en mi casa, ¿ya? Claro, claro, el estrés te genera cortisol y el cortisol te genera todo lo malo que no quieres tener para subir de peso y para envejecer. Exacto. Es la verdad de la milanesa. Ok, entonces depende también del paciente. Pero por eso se recomienda que el ayuno sea progresivo y nunca más de cierta cantidad de horas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Siempre guiado, con alguien que sea especialista en el tema y que te sepa llevar, ¿no? Si ya yo decido hacerlo, siempre guiado, no solo. Ya, pero hay una cosa, doctora. Yo sí quisiera que alguien me diga, no sé si tiene la respuesta ya, de estas teorías que dicen que las células se restauran, que los niveles de hormona mejoran, que se activa la hormona de crecimiento, que es la hormona del anti-aging. Como te digo, hay estudios en pro y hay estudios en contra, ¿ya? Y los en contra, ya, acabo de decir los en pro, todo eso dicen que hacen, ok. Los en contra, ¿qué dicen? Por ejemplo, dicen que como te genera estrés o ansiedad y es difícil mantener a largo plazo, y uno más bien cuando va a comer con mucha hambre, ya todas estas cosas como que dicen que podría, primero aumentar lo que mencionaste, aumentar el cortisol, aumentar la grelina, e incluso podría aumentar la adiposidad visceral. ¿La qué? La adiposidad visceral, la grasa visceral, la que se pasa en la barriga, que es la que nos enferma. Ya, ¿por qué razón? Porque el organismo, digamos, se pone en alerta y dice, yo tengo que hacer grasa porque no me van a dar de comer en tanto tiempo. Exactamente. Una teoría que siempre se ha tenido, en verdad, ¿no? Esa es la teoría que siempre se ha tenido. Por eso sí es importante como volver loco al organismo. En realidad lo miden y miden estos marcadores, ¿ya? Pero todos estos estudios, tanto en pro y en contra, ha sido hecho en animales, no en personas, en roedores, ¿ya? Con lo cual, te digo, va a depender del paciente. En verdad, el paciente se estresa o no por no comer esas horas. Yo tengo pacientes, por ejemplo, y que es muy importante, por ejemplo, en lo que se maneja el coaching, de escuchar a los pacientes, ¿ya? Porque también tenemos otros pacientes que no comen, no desayunan y se sienten mal cuando desayunan, ¿ya?
Yo he tenido ocasiones que si los obligas a desayunar, hasta tienen náuseas y ganas de vomitar, ¿no? Entonces, por ahí es un buen paciente que está adaptado y que no tiene la necesidad de comer. O algunos hasta aumentan de peso cuando los mandas a comer, ¿verdad? Lo que sí es cierto, doctora, es que cuando uno entre menos comes, menos hambre tienes. O sea, entre menos variedad y menos exposición también vamos a tener menos hambre. Por ejemplo, yo no soy partidaria de que todo el mundo tenga que hacer colaciones. Eso es otra cosa, ¿ya? Hay patologías que necesitan comer 5 comidas para llegar a una restricción, por ejemplo, ahora la cirugía bariátrica, que cada vez hay más, ¿ya? Estos pacientes sería una contraindicación de hacerlo, ¿ya? Porque ellos tienes que cubrir tus requerimientos nutricionales, no puedes nunca crear una desnutrición, ¿ya? Y ellos, por la restricción, al menos el primer año de comer, no logran en 2, 3 comidas, en 4 o 6 horas comer todo, no pueden, ¿ya? Entonces, ese paciente no debería hacer un ayuno, ¿ya? Nosotros que tenemos nuestro estómago completo, en 6 horas podemos comer las 1500 calorías que necesitamos, y no pasarnos, ¿ya? Entonces, yo no lo considero malo, cuando elegimos al paciente ideal. O si es un paciente que tiene mucha ansiedad, ¿ya? Ellos está contraindicado, ¿ya? O un paciente que ha tenido trastornos alimentarios, restringir una comida podría desencadenar y darle más pie a este trastorno. Entonces, tiene sus contraindicaciones, pero si yo elijo bien a mi paciente, está bien. Mientras no tengamos nada definitivo que hace daño, ¿Sabes lo que pasa, doctora? Que por lo general la gente no lo hace con guía. Y la gente que nos está escuchando, las guías somos nosotros. Entonces, por eso si le dicen, no, es que hay que hacer con guía, no lo van a hacer. Por eso siempre es bueno decirles para que tampoco metan la pata, ¿no? Exacto. O sea, sí es bueno, o sea, para mí sí sería constructivo decirle a las mujeres que me están escuchando, si ustedes se deciden por el ayuno intermitente, vayan de a poco. O sea, no vayan primero 10 horas, primero 8 horas, 10 horas, que se vaya el cuerpo acostumbrado. Y saber qué comer, en las horas que hay que comer. Y saber qué comer. Y por otro lado, si ya eres una experta en ayuno intermitente y estás estancada, saber que tienes que variar las horas de ayuno, porque usted sabe, doctora, y usted lo sabe más que yo, que el cuerpo como que se acostumbra y digamos que es ahí cuando se forman las bollitas, porque el cuerpo lo sabe, como dicen, ¿no? Es viernes, el cuerpo lo sabe, y el cuerpo sabe en qué momento tú vas a restringir el consumo de alimentos, entonces es allí cuando bota la grasa, ¿no? Entonces por eso también hay que darle variedad a las horas de ayuno, inclusive a la comida, porque no se le puede dar siempre al organismo el mismo tipo de alimento, porque hay gente que, ay no, me pongo a dieta, me pongo solo lechuga y pollo, lechuga y pollo. Yo no creo que eso realmente sea bueno para bajar de peso. No, claro. Pero toda dieta, tipo de dieta que yo elija, tiene que cubrir los 5 principios básicos de nutrición, que es ser suficiente, es decir, que tenga que tener todos los nutrientes, que sea completa, quiere decir que tiene que tener todos los grupos alimentarios, ¿ya? Que sea inocua, que no me haga daño, ¿ya? Y que sea también variada y que respete también mi estado fisiológico y patológico. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración cuando yo voy a elegir un tipo de plan. Por eso, primero que no le haga daño, como mencionaba, los bariátricos, los que tienen trastornos alimentarios o demás, ¿ya? Y después que lo que yo le mande a comer, cubra con todo eso, ¿ya? Claro. Y la variedad también, todo un día carne, un día pollo, otro día... Así es, ningún alimento es malo, ¿ya? El 80% de nuestra comida debe ser real, el 20% paquetitos, ¿ya? Pero no hay ningún alimento por sí solo que me produzca daño, sino que yo debo comer variado y es mejor porque no solo voy a tener calorías, sino diferentes nutrientes que un alimento tiene y el otro no. A mí me gusta cómo estamos avanzando en el tema de nutrición. Antes estábamos bien limitados, pero ahora yo creo que la gente avanza súper bien en el tema de nutrición y que tenemos los conocimientos más importantes para seguir adelante, doctora. Por ejemplo, el hecho de que las grasas buenas son buenas y que no hay que tener miedo a las grasas, pero para nada. Absolutamente al contrario. Los carbohidratos de igual forma. Las grasas los carbohidratos también. Establo, claro. No es así. El problema es la cantidad, las porciones, todo eso hay que educar a los pacientes. Bueno, como tú dices, sí, se ha avanzado bastante, pero lo que se está viendo mucho en la consulta es que estamos tan saturados, tan estresados, que a veces no le damos una planificación a lo que comemos, somos víctimas de lo que pasé por ahí y comí, y eso es una de las principales cosas que hay que ver en la consulta,
y en el ayuno también, en cualquier dieta. ¿Cómo planifico? Desde preparar mis alimentos o elegir el mejor lugar en el que puedo comprarlos, si es que no es al alcance de mí, o cocinar o llevarme la comida. Es cierto. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros acá. La entrevista del día fue presentada gracias al auspicio de Omni Hospital. Honramos la vida.